Bueno, estamos en el mes del amor. Aleluya. Oh, empezó el mes del amor. Sí, porque los que quieren sacarnos chavos, pues ya no es un día del amor, ahora es el mes del amor, ¿ok? Para ver si nos sacan chavos todo el mes. Y, y entonces yo quiero que hoy, si usted vio el título El amor de Dios parte 1, es porque hay una parte 2, ¿ok? Y esa parte 2 va a ser el viernes en la vigilia, porque si usted no se acuerda, el viernes hay vigilia. Así que vamos a empezar hoy con el tema del amor y vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia dice acerca del amor, porque del amor todo el mundo sabe, del amor todo el mundo habla, ¿ok? Y en la toma de posesión de Trump hubo una obispo que se hizo famosa por los disparates que dijo. Y entonces esta señora es de, qué sé yo, obispo de algún concilio, de uno de esos concilios históricos. Y entonces pues se paró allá al frente a decir un montón de cosas que sonaban lindas, pero que no eran teológicamente correctas. Sobre el amor y la misericordia y la compasión y todo ese tipo de cosas. Y los conceptos no son verdad porque suenen bien. Amén. De hecho, hay algunos que son verdad y no hay manera de decirlo que suenen bien. Como quiera que tú los digas, van a sonar mal. Y en la reunión del Foro Económico Mundial, que fue esta semana no, la anterior, Javier Milei en su discurso habló de una nueva manera de hacer política. Y la nueva manera de hacer política es, según Javier Milei, decirle la verdad a la gente en la cara, aunque no les guste. ¿Ok? Yo supongo que esa nueva manera de hacer política se la copiaron de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Así que decía Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Okay? Vamos entonces a Romanos 5. Desde el verso 5 hasta el verso 11. Romanos 5, desde el 5 hasta el 11. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El tema del amor y del amor de Dios es muy amplio, muy amplio. De hecho, yo voy a tener esta predicación y la de la vigilia, pero el resto de los predicadores que van a estar este mes en el púlpito, si quieren desarrollar algún otro ángulo acerca del amor, pues siéntase en la libertad. No piense que porque Angie ya predicó del amor, pues entonces, no, usted trabájelo, porque este tema tiene mucha extensión. Ahora,
Vamos a ver en este pasaje, yo me voy a ceñir básicamente a este pasaje de Romanos 5 hoy, y quiero que lo desmenucemos, ¿no? En el pasaje Pablo habla acerca de la condición del hombre y usa 4 términos, 4 palabras para describir la condición del hombre. Lo primero que dice es que cuando aún éramos débiles, y usa esta palabra, débiles, que en el griego es astenes, y lo que significa es sin fuerza, incapaz de hacer por sí mismo. Esta palabra lo que describe es a alguien que está tan débil que necesita asistencia de otro para poder hacer las cosas básicas. ¿Okay? Por ejemplo, un paciente encamado. Ese tipo de debilidad, ¿okay? No es la debilidad que nosotros tenemos cuando tenemos un catarro, una rompehueso y preferimos quedarnos en la cama, pero la verdad es que puedes levantarte y puedes ir a la cocina y puedes ir al baño y puedes hacer tus cosas, ¿ok? Solo que no, si puede, especialmente los hombres que cuando les da un catarro parecen pacientes terminales de cáncer. Sí. Y lo que tienen es un catarro. Marco, no te estás muriendo. Ve a la cocina tú, ¿ok? Exacto, pero no es este tipo de debilidad. Es la debilidad en donde genuinamente somos incapaces de valernos por nosotros mismos, ¿ok? Y Pablo empieza hablando de que Cristo, cuando nosotros aún éramos débiles, cuando no teníamos la capacidad de hacer por nosotros mismos, ¿okay? El segundo término que utiliza es impíos, dice, a su tiempo murió por los impíos. Y entonces el término impíos en el griego de lo que habla es de, bueno, el concepto pío, o sea, un impío es el que no es pío, ¿okay? El concepto pío lo que significa es que es piadoso, religioso, ¿okay? Y entonces el concepto impíos sí conlleva la idea de que la persona no es religiosa, ¿okay? Falto de religión, pero además conlleva la connotación de rebelión contra Dios. Porque si no eres un religioso, si no estás practicando activamente una religión, pues estás tomando la decisión consciente de estar contra Dios. Amén. Estamos hasta ahí. Así que si se fija, el primer concepto, débiles, era un concepto como más monguito que el segundo concepto. Ya el concepto impío es un concepto un poco más fuerte, que lo que nos habla es de alguien que está en contra de Dios. Amén. El tercer término que usa es pecadores. En el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y entonces el término pecadores lo que significa literalmente es no dar en el blanco. En boricua es picar fuera del hoyo. ¿Ok? Y entonces ya el concepto de pecado, el amartolos, ¿ok? Por eso es que la doctrina, la parte de la doctrina que atiende el tema del pecado, se le llama la amartología, porque la palabra griega es amartolos, ¿ok? Y entonces aquí ya se incluye la idea de distorsión moral. No solo débiles, no solo en rebelión contra Dios. ¿Se fija cómo va subiendo el tono? Ahora también implica distorsión moral.
Y entonces es esa desviación que no le permite al hombre lograr el objetivo que Dios tenía para él. Porque el objetivo, el plan, el propósito que Dios tenía para el hombre, Dios lo define en el Edén. Desde la manzana para acá, todos los hombres estamos fuera, o sea, dando fuera del blanco, picando fuera del hoyo, del objetivo, del punto donde estaba el propósito original de Dios para nuestras vidas. ¿Me siguen? ¿Ok? Y no hay manera, o sea, los seres humanos no tenemos forma de vivir en los objetivos que Dios tenía para nosotros en nuestra naturaleza de pecado. Amén. Y el último concepto que él menciona, entonces, es la palabra enemigos. Porque si siendo enemigos, dice en el verso 10, la palabra enemigos, entonces lo que conlleva es un sentido de hostilidad. ¿Okay? No solo debilidad, no solo estar en contra de Dios, no solo no dar en el blanco, estar fuera de los propósitos, ahora es un sentido de hostilidad. Y en el español no logramos ver la escalada que Pablo hace de los términos que él está usando para describir la condición del hombre. En el griego es que podemos ver, oye, ¿por qué tuvo que usar 4 palabras distintas en el pasaje para describir la misma cosa? O sea, cuando se enfrente a la Biblia y empiece a leer la Biblia, hágase preguntas. Si está hablando de los débiles, de los impíos, de los pecadores y de los enemigos para describir lo mismo, ¿por qué tiene que usar tanta palabra para hablar de lo mismo? ¿Okay? Pues probablemente la explicación está en que, si vamos al griego, el sentido específico de las palabras, de cada una de esas palabras, conlleva un mensaje que Pablo quería expresar. ¿Okay? Así que Pablo fue, según habla, va aumentando la gravedad de la condición del hombre. Amén. Y entonces, el enemigo no solamente conlleva, ¿verdad?, un sentido de hostilidad, también, más que fracasar con los propósitos de Dios, se trata de rechazar activamente la voluntad de Dios. Entender y reconocer cuál es la voluntad de Dios, pero rechazar activamente la voluntad de Dios. Entonces, interesantemente, este término enemigo lo usa la Biblia en Mateo, capítulo 13, verso 25. Voy a leer desde el 24 para que estén en contexto. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pregunto, en esa parábola, ¿a quién se refiere con el enemigo? A Satanás. A Satanás. Así que cuando en el griego, y en el griego bíblico, se nos utiliza la palabra enemigo, está utilizando el concepto más severo, más grave, de hostilidad, de antagonismo, de conflicto contra Dios. ¿Okay? Pero el pasaje nos dice que no solamente Satanás,
perdón, el pasaje de Mateo nos dice que Satanás es el enemigo, pero el pasaje de Pablo, en el pasaje de Pablo no se contempla que la figura de Satanás sea el único enemigo de Dios, sino que nosotros, el hombre, en un momento dado, la condición del hombre es la condición de ser débil, de ser impío, de ser pecador y de ser enemigo. Oh. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Ahora, esencia del pecado. ¿Y por qué estamos hablando del pecado? Porque usted no puede entender el amor de Dios si usted no entiende el pecado de los seres humanos. Es importante que usted entienda la condición de pecado del hombre para que entonces usted pueda entender el amor de Dios. Si usted no entiende la condición de pecado del ser humano, usted se va a sentir digno del amor de Dios. Pues ¿qué otra cosa podía hacer Dios más que amarme? ¿Me sigue? Pues imagínate, tan linda yo. Pues sí, porque ¿qué razón tendría Dios para no amarme? ¿Ok? Y cuando usted entonces entiende el concepto del pecado, usted cambia de parecer. ¿Ok? Ahora, la esencia del pecado consiste en pretender dirigir la vida aparte de Dios. Esa arbitrariedad que tú quieres poner en tus decisiones. Yo hago lo que me da la gana. Esa autonomía que tú reclamas. A mí nadie me manda. Yo hago lo que yo quiera. ¿Eh? Es pretender vivir la vida y dirigir la vida aparte de Dios. Es la soberbia de decir que Dios no existe. Que Dios no existe. El otro día leía a alguien en las redes decir el argumento brillante de que él no cree que Dios existe porque nadie le ha demostrado científicamente que exista. Ok. Un día va a tener que darle esa explicación a Dios. ¿Ok? La esencia del pecado consiste en rehusar hacer la voluntad de Dios. Porque hay algunos que sí pueden entender que Dios existe, pero se niegan a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Consiste también en permitir que el yo desplace a Dios. Yo primero, mis intereses primero, mis gustos primero, mis deleites primero, mis metas y aspiraciones primero, y después bregamos con Dios. Consiste en tener al yo entronizado en lugar de tener a Dios entronizado. Cuando tú eres tu propio Dios, cuando tú entiendes que tú eres el rey de tu vida. ¿Okay? Ahora, vamos al amor. Dice Pablo, ahí en el pasaje, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo dice en el verso 5. Y derramar significa verter sin medida. Sin medida. Imagínense que usted tiene un envase lleno de agua y usted le va a echar agua a una mata. Usted no coge agua con una jeringuilla y se le va echando. Usted no coge el agua con un gotero y se la va echando. Usted no coge el agua con una cuchara y se la va echando. Usted agarra el envase, lo vierte, lo derrama, lo vacía por completo. ¿Eh? Entonces Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado
no en gotero, no en cucharada, ¿ok? Ha sido derramado completito en nuestros corazones. Y eso por la acción del Espíritu Santo, ¿ok? Ha sido el Espíritu Santo, ese que viene a habitar en nosotros, que viene a habitar por completo. El Espíritu Santo igualmente no viene a habitar en nosotros por medidas. O sea, a nosotros no se nos da una dosis del Espíritu Santo, ¿ok? Se nos derrama sin medida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿ok? Así que de la misma manera que esa tercera persona de la Trinidad, ese Espíritu Santo ha sido depositado por completo en nuestros corazones, el amor de Dios en la persona del Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ¿ok? De seguro en Walgreens usted no va a encontrar ningún regalito del Día del Amor que tenga que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? No. Ellos van a vender otros conceptos del amor. Y entonces es bien importante la idea de que esto nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque esto no es un logro del hombre. Esto no es algo que el ser humano ha conquistado. Yo logré que Dios derramara su amor en mí. Yo logré que Dios derramara su Espíritu Santo en mí. Yo convencí a Dios, ¿ok? Yo cumplí con los requisitos de Dios. No. Esto es dado por Dios. Y no hay nada de parte nuestra que intervenga ahí. Solamente la gracia de Dios. ¿Ok? Y finalmente habita en nuestros corazones. Voy a hacer un paréntesis. La realidad es que el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón. ¿Ok? Eso es un concepto de la cultura grecorromana, donde se entendía que el alma y el espíritu estaban radicadas, ubicadas físicamente en el corazón, ¿ok? Solo porque en el corazón es que aumenta, ¿verdad? Ese bombeo cuando ocurren unas reacciones químicas en tu cerebro, pero realmente el Espíritu Santo no habita en el corazón. ¿Saben dónde habita el Espíritu Santo? En el cerebro. En el cerebro, ¿ok? Y es extraordinario. Yo no voy a dar una clase de neurociencia ahora, pero hace más de 30 años fueron desarrollándose unos estudios en neurociencia que descubrieron una zona en el cerebro, está por acá detrás, que se activa cuando la gente está participando de una devoción espiritual con el Dios del cristianismo. ¿Ok? Rapidito. Se llama Andrew Newberg, es psiquiatra y es radiólogo, era impío. Y en un momento dado vio una gente en una actividad religiosa hablando lenguas. Y a él le llamó la atención. Y entonces él le hizo un acercamiento a esa gente y empezó a hacer unos estudios con ellos y los metía en unas máquinas ahí de MRI, qué sé yo, y les pedía que hicieran aquello que ellos estaban haciendo cuando hablaron lengua, cuando él los vio. Interesantemente, todas las personas que él estudió en sus primeros estudios eran mujeres. No sé si es que las mujeres hablan más lengua que los hombres o qué sé yo. El asunto es que eran mujeres.
Y Alexis dice, seguro que sí. Bueno, lo que pasa es que en tu caso, obviamente, Awilda es más espiritual que tú, así que te lo creo. El asunto es que él empieza a ver que cuando estas personas estaban metidos, ¿verdad?, dentro de la máquina de MRI haciendo sus devociones espirituales, había una zona en el cerebro, por acá detrás, que se prendía, se activaba. ¿Ok? Y entonces, después que él hizo estudios con gente, pues alabando a Dios y hablando lengua, ese tipo de cosas, decidió que quería ver también gente de otras religiones, y ¿saben qué? No se les prendía la bombillita. No se les prendía. Y él terminó llamándole a esa zona del cerebro, a mí se me paran los pelos, él terminó llamándole a esa zona del cerebro el lugar en donde Dios habita. Él está ahí, hermano. Si usted en algún momento ha tenido la experiencia, y yo sé que la han tenido, de que de momento usted está orando, o tal vez no está orando, pero usted escucha dentro de su cabeza una voz que te habla en segunda persona. Ese es el Espíritu Santo. Él está ahí. Esta cosa de decir que yo escucho a Dios con voz audible, yo no sé quién ha tenido esa experiencia. Yo sé que los antiguos tenían esa experiencia porque Dios estaba fuera de ellos, así que para Dios hablarle tenía que entrar por las orejas. Pero en la iglesia, los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no escuchamos a Dios por nuestros oídos, porque Dios no está fuera, está dentro, está en tu cerebro. Oh, ¿ok? Eso fue exacto. Ahora, vamos acá. Ha sido derramado sin medida en nuestros corazones. Digamos en nuestro cerebro, ¿está bien? En nuestros corazones. Porque nuestros corazones son mucho más simpáticos para el comercio, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas que tú vayas a hacerle un regalo a tu novio o a tu novia con un cerebro? Un globo conforme al cerebro, ¿tú te imaginas? Pues sigan usando un corazón porque se ve más lindo, ¿ok? Entonces, mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo. Cristo murió por los impíos. ¿Pero cuándo fue que Cristo murió por los impíos? A su tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Vamos a ver cuál es el tiempo de Dios. Porque si Él nos está diciendo, cuando aún éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos, ese era el tiempo. Ese era el tiempo. El tiempo en que el hombre estaba completamente impotente para resolver su enemistad con Dios, el tiempo en que el hombre estaba en hostilidad abierta contra Dios. Ese era el tiempo. Ese era el tiempo. En el momento en que los seres humanos estaban en la peor condición ante Dios. ¿Ok? Porque en ningún momento la Biblia nos dice que nosotros tenemos que empezar a corregir algo en nuestras vidas y tenemos que empezar a cambiar y tenemos que suavizar un poquito nuestra maldad, ¿ok?, para entonces poder acercarnos a Dios. ¿Ok?
Porque esto no es como en la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica te pesa, qué sé yo, te pesa 300 libras y usted necesita rebajar 120, 150 libras. Usted va y se hace una evaluación y el médico que te va a trabajar con la bariátrica no te dice, pues dale, pues vamos entonces a meterte en sala la semana que viene y te vamos a operar y te vamos a reducir el estómago. No. El médico te dice, pues mira, lo primero que tienes que hacer es que tienes que hacer una consulta con un nutricionista y tienes que hacer una consulta con un psicólogo y tienes que empezar a cambiar tus hábitos alimenticios y de actividad física y tienes que rebajar este por ciento. Qué sé yo, tienes que rebajar 30 libras. Y en el momento en que rebajes esas 30 libras, entonces es que te hacemos la bariátrica. Tú dices, pero bendito, si me voy a hacer la bariátrica es porque no he podido rebajar ni media libra. ¿Ok? Pero lo que pasa es que tienes que empezar a hacer unos cambios y tienes que empezar a trabajar con los aspectos psicológicos que inciden en tu conducta alimentaria para entonces cualificar para la bariátrica. ¿Ok? Pero la relación con Dios no es como la cirugía bariátrica. En la relación con Dios tú no tienes que hacer nada previamente para poder cualificar, para que se abran las puertas de los cielos para ti. La relación con Dios, Dios la pone a la disposición nuestra precisamente en el momento en que peor estábamos con Él. Amén. Primero porque nosotros no podíamos hacer nada para cambiar nuestra relación con Dios. Así que esperando que nosotros pudiéramos hacer algo, pues imagínate, pasábamos la eternidad en el infierno. Segundo, porque para Dios era importante que nosotros tuviéramos claro que no depende de nosotros, depende por completo de Él. Amén. Entonces miren lo que dice Gálatas 4. Del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y regreso a Romanos 5. Y entonces, en el verso 7, Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo deja claro que esta cosa de morir por el malo es increíble. Esto es increíble, ¿ok? Esto no nos cabe en la cabeza. Morir por el malo es inconcebible, ¿ok? Y él da el beneficio de la duda. Oye, pudiera ser que alguien osara, el más valiente, el mayor héroe, osara morir por el bueno. Pero por el malo. Oye, morir por uno bueno da trabajo. Es difícil. Es más, yo creo que nosotros ni siquiera por uno bueno somos capaces de morir. Tal vez tú serás capaz de morir por un hijo, por un nieto. Por una suegra. No sé. Digo, yo no sé, a lo mejor hay alguien que sí. Puede haber, ¿ok?
Entonces, si este panorama de morir por alguien y por alguien malo es tan inconcebible, la única razón que explica la muerte de Cristo por nosotros que somos malos, que somos ¿qué? Débiles, luego ¿qué? Impíos, luego ¿qué? Pecadores, luego ¿qué? Enemigos. La única manera de morir por una joyita como esa es el amor. Se explica en el amor, ¿ok? El pecado, esto es bien importante, el pecado no hace que Dios sea enemigo del hombre. El pecado hace que el hombre sea enemigo de Dios. Amén. El hombre en pecado es enemigo de Dios, pero Dios nunca es enemigo del hombre. ¿Ok? Es por eso que Dios puede amar al pecador. Amén. Es por eso que Dios puede amar al pecador. De hecho, es por eso que nos salva. Pero nosotros no cambiamos nuestro estatus de pecado para que Dios nos ame. Dios nos ama. Y ama al pecador. Y lo quiere alcanzar con su amor. Amén. Y ese amor de Dios vence. Tiene la capacidad de vencer. Entonces, la enemistad con el hombre. Es por eso que Dios no es enemigo del hombre. Porque su amor es capaz de vencer la enemistad con el hombre. Aunque el hombre siga siendo enemigo de Dios. ¿Ok? Ahora, en el verso 8, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vamos a la muestra del amor. Porque el amor no es un sentimiento oculto. O sea, yo te amo en secreto, ¿no? Yo te amo, pero no se me nota. ¿Ok? El amor no es un sentimiento oculto, el amor se demuestra con acciones. ¿Cómo yo sé que alguien me ama? Pues yo sé que alguien me ama por la manera como me trata. Yo sé que alguien me ama por la manera como se comporta. Y cuando alguien se comporta conmigo de una manera mala, egoísta, hostil o lo que sea, y me dice que me ama, yo, ya, hermano, es que me da como que un trabajo creértelo. ¿Ok? De hecho, en las relaciones de pareja, sean esposos o sean novios, cuando no hay buenos tratos, ¿qué es lo primero que uno hace? Cuestionar si verdaderamente esta persona me ama. Dice, pero esta persona me ama. Porque si me ama lo disimula bien. No se le nota el amor. ¿Ok? Así que el amor no es un sentimiento que se mantiene solamente en el corazón y pues tú tienes que creerme que yo te amo. ¿Sí? El amor, si bien es un sentimiento, no depende necesariamente de que el sentimiento esté, y es una inclinación a hacer bien al otro. ¿Ok? Y entonces, en el pasaje, Pablo nos deja saber que la prueba, la muestra, la demostración del amor es ¿qué cosa? El sacrificio por los débiles, los impíos, los pecadores y los enemigos. En tanto Jesús puede sacrificarse
al punto máximo de entregar su vida, su amor es incuestionable. Tú no puedes decir, bueno, yo no estoy segura de que Cristo nos ama. ¿Cómo no vas a estar seguro de que Cristo nos ama? ¿Ok? Y nos ama no por lo que somos, sino por lo que Él es. Eso es algo que los padres experimentan. Cuando los hijos le están haciendo la vida de cuadrito, especialmente cuando empieza la adolescencia, yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero en un momento dado, cuando su hijo o su hija era bebé, usted decía, ay, tan lindo, yo me lo comería. Y cuando es adolescente te arrepientes de no habértelo comido. Monique, toma nota. Y los hijos le hacen a los padres el camino amargo, pero amargo. Durante la adolescencia, hay algunos que después de la adolescencia mejoran y hay otros que no mejoran nunca. ¿Ok? Pero usted los sigue amando. Y no tiene que ver con lo que ellos hacen, tiene que ver con lo que usted es. Tiene que ver con que usted es padre, tiene que ver con que usted es madre. Y no importa lo que ellos hagan, usted los sigue amando, no por lo que son ellos, sino por lo que es usted. Amén. Y entonces, dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. El amor es la esencia del carácter de Dios. Pero el amor no es la única esencia del carácter de Dios. Y aquí es donde la puerca entorcha el rabo. Ay. Porque Dios es amor, pero Dios es santo, pero Dios es justo. Dios es muchas cosas, ¿ok? Y nunca, ninguno de los atributos del carácter de Dios supera al otro. Dios tiene la capacidad de tener todos los atributos de su carácter en un balance tan perfecto que el amor de Dios nunca va a ir en contra de su justicia y su justicia nunca va a ir en contra de su bondad y su bondad nunca va a ir en contra de su santidad. Así que Dios es amor, pero no es solo eso. Es un amor que coexiste con la justicia. Es un amor que coexiste con la santidad. Por lo tanto, pararse en un púlpito a decir que en virtud del amor de Dios nosotros podemos vivir unas vidas en pecado porque somos una iglesia de puertas abiertas y de inclusión. La Biblia no nos da espacio para llegar a esa conclusión. La Biblia no nos da espacio para llegar a esa conclusión. Amén. Exacto. Y entonces, la muestra del amor de Dios fue el sacrificio que nos concede entonces esa salvación y esa reconciliación. Oiga, el viernes vamos a ver los diferentes conceptos del amor en el griego y vamos a aclarar este
este tema un poquito más, pero no hay evidencia más clara del amor que el sacrificio. Cuando esa persona que tú amas, o eso que tú amas, puede ser una cosa que tú amas, demanda de ti sacrificio y tú estás dispuesto a darlo, entonces yo sé que tú lo amas. Entonces yo sé que tú lo amas. ¿Okay? Cuando tu novio te dice que te acuestes con él para que le demuestres su amor, te está cogiendo de boba. A menos que para él sea un sacrificio acostarse contigo, ¿ok? Y esa parte me la tendría que explicar. Porque la demostración del amor no se hace en el placer, en el beneficio que uno derive de ese amor. La demostración del amor se hace en el sacrificio. Pablo explica en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Sufrido. Si me amas, estás dispuesto a sufrir conmigo, a sufrir por mí. Si te amo, estoy dispuesta a sufrir por ti. Amén. En Hebreos 10, verso 12 y verso 26. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y brinco al 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que el escritor de Hebreos nos está diciendo que Cristo se sacrificó por nosotros para borrar nuestros pecados, pero eso no es una licencia para seguir pecando. Eso no es una licencia para seguir pecando. Si pecaremos voluntariamente, ¿sabes qué? Estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Y si arrancas 2 o 3 versículos de la Biblia para torcer las Escrituras y justificar que tú sigas viviendo en pecado porque el amor de Dios es tan maravilloso. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, y voy a leer el verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo sé que leer este versículo en el mes del amor no debe ser políticamente correcto, pero lo dice ahí. Amén. Termino con Romanos 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que el sacrificio de Cristo es la demostración de que Él nos amó, pero el sacrificio de nosotros, lo dice ahí, ¿ok? Sí, qué chévere, que clamamos a Padre y el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos y que somos adoptados, y qué bueno. Y si hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? En letras pequeñas dice el contrato, no mentira, lo dice en el mismo tamaño. Esto es una cláusula condicional. Si es que padecemos juntamente con Él. Porque entonces no solamente Cristo muestra su amor para con nosotros en el sacrificio,
nosotros no tenemos una manera distinta de demostrarle a Él nuestro amor. La demostración de nuestro amor a Cristo es si padecemos juntamente con Él. Amén. No tiene que decir amén, puede decir ouch. El viernes continuamos con el segundo capítulo del amor de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, qué bueno que podemos meternos en tu palabra y entender este concepto del amor y no estar engañados con esas ideas de amor barato que nos vende el mundo. Qué bueno que podemos entender, Señor, el amor de Dios, no en toda su magnitud, Señor, porque tu amor es tan grande que nosotros no alcanzamos a entenderlo por completo. Pero sí podemos entender en alguna medida y darnos cuenta, Señor, que nosotros éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos, éramos todo lo que teníamos que ser para que tú nos detestaras y para que tú nos rechazaras. Pero tú mostraste tu amor en que cuando todavía nosotros éramos todo eso, Cristo murió por nosotros. Y esa es la verdadera demostración del amor, el sacrificio. Y ese Cristo que se sacrificó por nosotros, por causa de su amor, ha derramado ese amor en nuestros corazones, ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones y ahora nosotros que también le amamos a Él, tenemos que sacrificarnos juntamente con Él. Porque el amor es sufrido. Pero no es sufrido solo de parte de Dios hacia nosotros, es sufrido también de parte de nosotros. Te pedimos, Dios del cielo, que tú permitas que nosotros podamos profundizar en tu amor. Conocer tu amor y entenderlo en verdad, conforme a la revelación de tu palabra, para que podamos combatir las mentiras que el mundo nos dice acerca del amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has revelado la verdad para que no andemos en tinieblas, para que no andemos en mentira, Dios. Te damos las gracias, Padre. Amén. Amén y amén.